Hola, soy Fabi y continuando con la historia de la cultura argentina, su capítulo 8, los estudios científicos de 1860 a 1890, la ley de educación pública, academias, universidades y museos, la astronomía, las leyes y los códigos y la historiografía argentina. El conocimiento de las expresiones culturales y las artes en la República Argentina. Un recorrido histórico desde los tiempos de la colonia hasta principios del siglo XX. La cultura de Argentina está marcada por el carácter multiétnico y multicultural de su población, el fuerte sincretismo de sus formas de expresión y una positiva valoración del progreso y la modernidad, en la que se conjugan, no sin conflictos, muchas identidades étnicas y un sentido de pertenencia a las culturas europeas y latinoamericanas. Con algunos aportes asiáticos y africanos, la cultura argentina tiene como origen la mezcla de otras que se encontraron durante los años de las inmigraciones. ¿Cuáles son los antecedentes de educación en el país? Se han dado por inspiración pública, por la iniciativa de hombres preocupados por el bienestar general. Belgrano, que plantea la función política de preparar a los ciudadanos para manejar lo público, y la función económica de formar a hombres y mujeres para realizar tareas. Rosas, que niega la prédica de las anteriores y suprime totalmente la enseñanza a cargo del Estado. Rivadavia introduce el método Lancaster para intensificar la enseñanza primaria y Sarmiento propone una escuela popular, democrática, laica, gratuita, con rentas propias y autónomas, programas científicos y racionales de acuerdo a los intereses de la nación y de su pueblo. Comenzando por Urquiza, proyectó la fundación de un colegio de estudios superiores o universidad que se concretó en 1848-1849 en Paraná y Uruguay, con la creación de sendos colegios de estudios preparatorios. Perduraría como el mayor símbolo de su vocación educadora el luego llamado Colegio del Uruguay que están viendo en la fotografía. Bartolomé Mitre, presidente de la Argentina, licencia por la Guerra de Paraguay entre el 12 de junio de 1865 al 2 de enero de 1968. Su aptitud de estadista, su prestigio de patriarca, su talento de escritor, la grandeza singular de su alma y bondad excelsa de su corazón forman el arco de triunfo bajo cuyas arcadas, indiferentes al tiempo y al olvido, desfilaron tres generaciones de argentinos que aspiraban a la unidad nacional. Les dio su vida, toda su vida ilustre, formada en las amarguras del destierro, agitada por nostalgias infinitas, abocada a tiempo al quehacer constructivo de la política, del periodismo y de la investigación. Fue eligiendo por unanimidad como presidente constitucional de la Nación. La presidencia de Mitre fue la cuarta de las presidencias constitucionales y la primera de las tres que suelen denominarse presidencias históricas. Estas presidencias históricas que fundaron el Estado argentino moderno y restablecieron la hegemonía política de Buenos Aires sobre el resto de las provincias, perdido luego de la batalla de Caseros. Ideas educativas de Mitre, la educación en la organización nacional. En el periodo que sigue a la caída de Rosas se va afianzando cada vez más en el espíritu colectivo la idea de la instrucción pública como un deber y una necesidad ineludible del Estado. En la educación de las masas, decían los hombres más representativos de la época, radica el progreso futuro de la República. La escuela es el órgano forjador de la nacionalidad, el factor fundamental para la reorganización del país. Tal era la idea inspiradora de la obra educacional que antecedió a la verdadera acción unificada llevada recién a término en la presidencia de Sarmiento. Entre 1853 y 1860 se dictaron las constituciones provinciales que, siguiendo las huellas del vencedor de Caseros, fueron estableciendo los principios de la instrucción pública. Acá tenemos un retrato de Mitre realizado por Egidio Querciola, que se encuentra en el Museo Histórico Nacional y su firma arriba a la derecha. Bartolomé Mitre nació
en Buenos Aires, Argentina, el 26 de junio de 1821 y fallece el 19 de enero de 1906. Fue un político, militar, historiador, escritor, periodista y estadista argentino. Fue presidente de la Nación entre 1862 y 1868 y gobernador de la provincia de Buenos Aires entre 1860 y 1862. Fue uno de los líderes del Partido Unitario, el cual proponía la hegemonía de la ciudad de Buenos Aires sobre el resto de las provincias. Fue vencedor en la decisiva batalla de Pavón en el año 61 durante las guerras civiles argentinas, la cual puso fin a la Confederación Argentina y consolida la unificación del país. Al asumir la presidencia el año siguiente, se convirtió así en el primer presidente constitucional en gobernar una Argentina unificada. Fue fundador y líder del Partido Nacionalista de la Unión Cívica, con la que organizó la Revolución del Parque, y de la Unión Cívica Nacional. En 1870 fundó el diario La Nación, uno de los más antiguos del país, el cual continúa activo actualmente. Sus libros de historia conformaron la llamada historia mitrista, considerada como la historia oficial de la visión liberal conservadora. La salvación de la patria se exteriorizaba en un hecho: abrir escuelas, educar, instruir. No hubo autoridad provincial ni central que no consagrara este principio en sus mensajes leídos ante las nacientes legislaturas. Y cuando llegó la hora de la cimentación de las instituciones, la impulsión dada hizo entrar la administración escolar en un cauce que preparaba los rumbos normales y definitivos. La Constitución de 1853 dejó librada a las provincias la organización de la enseñanza, de manera que todo el movimiento educacional posterior a Caseros y anterior a 1860, si bien generalizado a todo el país, no fue sino el producto de la obra aislada y exclusiva de las provincias, sin que obedeciera a la intervención directa del gobierno de la Confederación primero o de la Nación después. Faltó en consecuencia un criterio orgánico que unificaron la enseñanza. No obstante, en estos primeros años de la Organización Nacional, dos centros irradiaron su influencia renovadora hacia la República: Buenos Aires, bajo el impulso extraordinario de Sarmiento, y Entre Ríos, sede del gobierno del general Urquiza, donde la acción oficial difundió notablemente la instrucción pública. El gobierno de Mitre encaró el problema educacional del país en toda su complejidad, aunque vio obstaculizada su acción por la gravedad de la situación política y las dificultades económicas. Empero, la administración de Mitre hizo sentir regularmente apoyo efectivo de la nación, subvencionando la instrucción pública en las provincias, y marcó el punto de partida de la organización de la enseñanza secundaria en toda la República, con la creación del Colegio Nacional que estamos viendo en la fotografía. En 1884, bajo la presidencia de Julio Argentino Roca, se promulgó la Ley 1420 de educación común, gratuita y obligatoria. Fue la piedra basal del sistema educativo nacional. La ley aprobada estableció la instrucción primaria, obligatoria, gratuita y gradual. La discusión acerca de la ley de educación fue uno de los debates más intensos y de largo alcance en la historia argentina. Distintos puntos de vista en torno a la enseñanza religiosa, la escuela mixta y al control del Estado y de la nación sobre la educación dividieron a la generación del 80. Las divergencias fundamentales se centraron en la identificación común de la necesidad de una ley de educación, la gratuidad y obligatoriedad de la escuela. Uno de los temas más debatidos de la propuesta inicial consistió en la inclusión de contenidos religiosos en los programas escolares. Existían opiniones contrapuestas acerca del papel de la Iglesia en la sociedad y el Estado. La ley aprobada estableció en la instrucción primaria obligatoria, gratuita y gradual. La obligatoriedad suponía la existencia de la escuela pública al alcance de todos los niños, medio para el acceso a un conjunto mínimo de conocimientos, también estipuladas por ley. Ahí vemos una imagen de Julio Argentino Roca y la Ley de Educación Pública, una impresión. Bueno, la imagen siempre de, como llamamos antiguamente, las palomitas blancas, que eran los niños, niñas con su guardapolvo blanco en el patio de una escuela pública. Domingo Faustino Sarmiento
San Juan, nació en San Juan en 1811, fallece en Asunción 1888. Político, escritor, docente, periodista, militar y estadista argentino, gobernador de la provincia de San Juan entre 1862 y 1864, presidente de la Nación Argentina entre 1868 y 1874, senador nacional por su provincia entre 1874 y 1879 y ministro del Interior en 1879. Es considerado como un gran prosista castellano, colaboró tanto en la educación pública como en el progreso científico del país. Vemos su retrato, su firma, y este retrato fue hecho por su nieta, Eugenia Belín, y se encuentra en el Museo Histórico Sarmiento, en Buenos Aires. Civilización y Barbarie, cuarta edición en castellano, aquí vemos su fotografía, París, esto fue editado en París en 1874. El texto del libro sigue los conceptos de Sarmiento relacionados con la simplificación de la escritura, como por ejemplo reemplazar la Y por la I latina. En la página 48 y 49 del libro Facundo, Civilización y Barbarie, Domingo Faustino Sarmiento, podemos ver esta, esta este reemplazo ya. Ladrillos de la primera escuela que fundó en el municipio de Tigre. Miren qué monumento insólito, ¿no? Sarmiento visitando la Exposición Universal de París en una fotografía, en un daguerrotipo, en 1867. Monumento a Domingo Faustino Sarmiento en Boston, Massachusetts. Se realizó un concurso en la Escuela Superior Nacional de Bellas Artes, Ernesto de la Cárcova de Buenos Aires, que fue ganado por Ivette Compañón, una alumna de los escultores José Fioravanti y Juan Carlos Labourdet. El monumento de bronce y cemento fue inaugurado el 21 de mayo de 1973. Un monumento de corte más bien ya expresionista, más moderno, como puede uno recordar los monumentos de franceses de Bourdelle, por ejemplo, del siglo XIX. Domingo Faustino Sarmiento, 1811-1888, dice la placa, en Boston, esta placa de mayo del 73, presidente de la Argentina, dice padre de del sistema educativo argentino. También tenemos, ven, un monumento en el Parque 3 de Febrero, en Buenos Aires, de Auguste Rodin, inaugurado para el centenario argentino, y el mausoleo Domingo Faustino Sarmiento en el cementerio de La Recoleta. Tenemos la fachada actual de la casa natal de Sarmiento en San Juan, y vemos aquí a Domingo Faustino Sarmiento, que acaba de fallecer en su casa de Asunción del Paraguay el 11 de septiembre del 88, y esta foto fue reproducida en Caras y Caretas, una foto realmente conmovedora y curiosa. Entre las décadas de 1870 y 1890 se generó en todo el país un marco legal para la educación elemental, se echó las bases para los modelos de gobierno del sistema, y en el año 71 se sancionó la Ley de Subvenciones Nacionales, Ley 463, que autorizaba el financiamiento nacional de la instrucción pública de las provincias. La Ley 419 del 23 de septiembre de 1870, propiciada por Domingo Faustino Sarmiento, dio origen a la Comisión Protectora de Bibliotecas Populares, con el propósito de fomentar la creación y el desarrollo de estas instituciones, constituidas por asociaciones de particulares con la finalidad de difundir el libro y la cultura. Cerrada en el año 1873 por falta de fondos, fue reabierta en el año 1908 en la presidencia de José Figueroa Alcorta. Recién en 1919 el presidente Irigoyen dicta un decreto que le da atribuciones y facultades, y posteriormente, durante la primera y segunda presidencia de Juan Domingo Perón, se continuó y apoyó el desarrollo de la institución con el fin de difundir la cultura en los sectores populares, respetando la autonomía de las bibliotecas populares. En el año 1947 se triplicaría su presupuesto, y un año después se realizaría el primer Congreso Nacional de Bibliotecas Populares. Para 1954 existían más de 1.600 bibliotecas subvencionadas con más de 5 millones de lectores, consolidando su función social. En 1986, la Ley 23.351
de Bibliotecas Populares, estableció los objetivos y el funcionamiento de la comisión y creó el Fondo Especial para Bibliotecas Populares. Sí, andan por todos los barrios, inclusive yo trabajo en di clases en una asociación civil que tenía la propia en Vicente López y recibían, sí, partidas de libros, cantidades, y había gente que, por supuesto, se asociaba y retiraba los libros para su lectura. El 23 de septiembre, por ende, es el Día de las Bibliotecas Populares. Tenemos acá un artículo del diario por Jorge Velázquez que habla de las mismas. Y ahora sí, vamos a ver un poquito el tema de la universidad pública, ¿no? La Universidad Nacional de Córdoba y el logo de su festejo de 400 años, 1613-2013. Entre las inscripciones que lleva el emblema se destaca una banda con el lema en latín Ut potet nomen meum, que significa para que lleven mi nombre, y el distintivo jesuítico Jesús Hominum Salvator. La Universidad Nacional de Córdoba es una universidad pública de Argentina, tiene sede en la ciudad de Córdoba, fundada el 19 de junio de 1613, en la más antigua de la ciudad. Del país, en realidad. Es una de las primeras de América, su enseñanza es libre, gratuita y laica. El apodo La Docta tiene Córdoba se debe a que durante más de 2 siglos fue la única universidad de todo el país. Es considerada una de las 3 instituciones más reconocidas, con un reconocimiento también a nivel internacional. Su origen se remonta a 1610, cuando la Compañía de Jesús creó el Colegio Máximo, un colegio máximo que sirvió de base para que en el año 1613 se iniciaran los estudios superiores, aunque sin autorización para otorgar títulos de grado. El 8 de agosto de 1621, el Papa Gregorio XV, mediante un breve apostólico, otorga al Colegio Máximo la facultad de conferir grados, lo que fue ratificado por Felipe IV de España a través de la Real Cédula del 2 de febrero de 1622. Dicho documento llegó a Córdoba a mediados de ese año Pedro Doñate, provincial de la Compañía de Jesús, con acuerdo de los catedráticos, declaró inaugurada la universidad. Posteriormente, Oñate redactó los reglamentos que tenían validez oficial y con el nacimiento de la coloquialmente conocida como Casa de Trejo, nace la historia de la educación superior en Argentina. Ahí tenemos el escudo de la Universidad de la Nacional de La Plata y que a diferencia de la de Córdoba dice por la ciencia y por la patria. La Universidad Nacional de La Plata es una universidad pública de la República Argentina, tiene sede en la capital de la provincia de Buenos Aires, La Plata. Está considerada una de las 2 instituciones educativas más prestigiosas y representativas del país. Junto a la Universidad de Buenos Aires, se ubica en la posición 550 de las universidades con mayor reconocimiento y prestigio a nivel mundial, según el último ranking del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España. Lo que estamos viendo en la foto coloreada y de época es la Facultad de Agronomía hacia 1910 de la Universidad Nacional de La Plata. La fundación de la Universidad Nacional de La Plata comenzó a gestarse a finales del siglo XIX por iniciativas del entonces senador bonaerense Rafael Hernández, quien impuso la ley que determinaría en el año 1897, en instancias del gobernador bonaerense Guillermo Udaondo, la creación de la Universidad de La Plata. En 1905, esta institución fue nacionalizada por el doctor Joaquín Víctor González, quien se convirtió al año siguiente en el primer presidente de la universidad. Posee actualmente 17 facultades, 137 carreras de grado, 167 de posgrado, 13.500 docentes y más de 120.000 alumnos. Comprende también el Colegio Nacional Rafael Hernández, el Liceo Víctor Mercante, el Bachillerato de Bellas Artes, la Escuela Agraria 25 de Mayo, la Escuela Graduada Joaquín B. González, el Jardín Maternal, la Radio Universidad Nacional de La Plata, la Editorial de la Universidad, numerosos centros académicos en los que se destacan el Museo de Ciencias Naturales, la Biblioteca Pública de la Universidad Nacional de La Plata, el Museo de Ciencias Naturales y Casa de Descanso Samayhuasi, el Observatorio Astronómico, el Planetario, el Albergue Universitario, el Instituto de Educación Física y 152 centros de investigación y desarrollo que cuentan en promedio
con unos 1.400 proyectos en discusión y con la actividad de cerca de 6.200 investigadores. El origen de la Universidad Nacional de La Plata se remonta a la fundación de la capital de la provincia de Buenos Aires en 1882. A solo 7 años de establecida la ciudad de La Plata, distintos senadores provinciales, Rafael Hernández, el que estamos viendo en la fotografía, Emilio Carranza, Marcelino Aravena, Valentín Fernández Blanco, impulsaron el 12 de junio del año 1889 un proyecto de ley para crear una universidad provincial en la nueva capital de Buenos Aires. Al federalizarse y ceder a la nación, la que era su capital, la hoy ciudad autónoma de Buenos Aires. La provincia había perdido a la mayor parte de las instituciones que allí se concentraban y Hernández, gestor del proyecto, había manifestado la necesidad de que la legislatura provincial la restituyera a la brevedad, entre ellos los centros de estudios superiores. Ese es el logo del Museo de La Plata, tan reconocido a nivel americano y mundial también. Eh, Francisco Pascasio Moreno, que vivió que desde el año 1884 a 1906, él vivió de 1852 a 1919, fue un científico, naturalista, conservacionista, político, botánico, explorador y geógrafa de la generación del 80 en la Argentina. Él estuvo a cargo del museo entre esta fecha del 84 al 6. Ahí se puede ver una imagen actual del museo, con sus esqueletos de dinosaurios, sus réplicas. El Museo de Ciencias Naturales de La Plata es el más grande de su tipo en Latinoamérica y está entre los más completos del mundo. El museo pertenece a la Universidad Nacional de La Plata y el edificio fue construido en los tiempos de la fundación de la ciudad. El Museo de Ciencias Naturales conserva, estudia y exhibe importantes colecciones vinculadas con las ciencias naturales, donde destaca la paleontología, restos fósiles, salas dedicadas a zoología, entomología, insectos y botánica. También cabe mencionar que en el museo tienen lugar otras disciplinas como la arqueología y la etnografía. Es un edificio para un gran museo. El edificio del Museo de La Plata es fundacional de la ciudad de La Plata. La construcción se inicia en el año 1884 y en 1888 abre sus puertas al público. Al año siguiente fue inaugurado oficialmente por Carlos D'Amico, gobernador de la provincia de Buenos Aires. Aquí tenemos este edificio para un gran museo y su logo es de gran porte. El espécimen es el primer plesiosauro reptil que habitó los mares desde fines del Triásico, se llama Turangisaurus cavazai y está expuesto, por supuesto, en dicho museo, en el Museo de La Plata. Es un paseo realmente maravilloso el museo en cuestión. Reproducción, por ejemplo, del hábitat de diferentes especies de Senartros, que son como armadillos. Así que uno puede ponerse en clima aquí y pasar una tarde más que aventurera en el Museo de Paleontología. El Museo Argentino de Ciencias Naturales, Bernardino Rivadavia, es otro referente para visitar, pero se encuentra en Buenos Aires. La iniciativa se concretó en el año 1823 de mano de Rivadavia, quien por entonces era ministro, después de ocupar sedes en el convento de Santo Domingo, en la actual Manzana de las Luces y en la Plazaleta Montserrat, se mudó a su sede actual y definitiva en el año 1937. También se recrean, vieron, estos hábitats de manera artificial con restos fósiles. Ahí vemos otra imagen de dicho museo. Copia en yeso del Diplodocus Carnegie. Este está en el Museo de La Plata. Gran tamaño, miren, qué espectacular reproducción. Y el Museo Provincial de Ciencias Naturales y Antropológicas de Paraná del año 1854. Estamos viendo en este capítulo de Historia de la Cultura Argentina la educación, las ciencias. Podemos tener una vista de las salas. Y estas creaciones que son como dioramas, que se le llaman, tan propios para estos museos de ciencias naturales. Alfred Marvé Ducati, nacido en Bélgica en el año 1823 y fallecido en Bruselas en 1891, fue un naturalista, geógrafo e historiador belga.
El gobernador de la provincia de Entre Ríos, el general Justo José de Urquiza, lleva adelante un vasto plan de organización de las instituciones de gobierno, educación, cultura y ciencia en la provincia primero y luego en todo el país, como presidente de la Confederación Argentina, a partir de 1853. Entonces trae a su provincia a varios naturalistas y pensadores extranjeros para desarrollar importantes tareas de descripción y estudio de las riquezas naturales del país. Dos de ellos, por ejemplo, fueron los franceses, Victor Mussy y Auguste Bravard. Y hubo un caso curioso como el del coronel belga Alfredo Marvé, luego barón du Graty, que tiene una destacada actuación en los ejércitos de la Confederación y después se dedica a la ciencia y la cultura, donde desarrolló una intensa actividad. Aquí lo estamos viendo en un retrato a Graty. Jean-Antoine Victor de Martin de Mussy, nacido en Francia en 1810 y fallecido en París en 1869, fue un destacado naturalista francés, autor del libro Description géographique et statistique de la Confederación Argentine, uno de los principales fuentes de información geográfica de región para esa época. Ahí podemos ver el retrato y el inicio de este libro. El otro es Pierre-Joseph Auguste Bravard, nacido en Auvergne en el año 1803, fallecido en Mendoza, Argentina, en 1861. Fue un naturalista, geógrafo, geólogo francés emigrado a Argentina. Estudió ingeniería, se dedica a la minería de plomo, llega a Argentina en el 53, exploró el riachuelo, riacho que separa la capital federal de Avellaneda, Buenos Aires, y de la zona del barrio de La Recoleta, descubriendo restos fósiles de mamíferos. Posteriormente explora afloramientos marinos terciarios de las barrancas del río Paraná. Por sus descubrimientos se le ofrece la dirección del Museo Nacional de Paraná, creado, como habíamos dicho, por Justo José de Urquiza en el año 54. Así, en 1858, Bravar se muda a Paraná, provincia de Entre Ríos, ocupando la inspección de minas de la Confederación y director de dicho museo de Paraná. Bravar recorre Entre Ríos, luego Mendoza, también las sierras de Córdoba, para estudiar vetas auríferas, es decir, para obtención de oro. Fallece el 20 de marzo de 1861 por el terremoto de Mendoza, que mata entre 6.000 y 10.000 habitantes. El Observatorio Astronómico de Córdoba, otro hito histórico y educativo y de investigación científica, es una institución de investigación, docencia y extensión astronómica argentina, perteneciente a la Universidad Nacional de Córdoba, fundada, como habíamos dicho, el 24 de octubre de 1871 por el presidente Domingo Faustino Sarmiento y gestiones de su ministro Nicolás Avellaneda, quien permitió a su pueblo tener un contacto directo con la astronomía. El inicio de estudios astronómicos en Argentina es obra indiscutible de Domingo Faustino Sarmiento. Cuando era representante de su país en Estados Unidos, tuvo oportunidad de conocer al astrónomo Benjamin Apthorpe Gould, que estamos viendo en la imagen, quien teniendo por entonces deseo de viajar a la Argentina para realizar estudios estelares del hemisferio sur, ofreció con ese fin sus servicios científicos. Benjamín fue el iniciador de la astronomía observacional y la meteorología en la República Argentina. Se desempeñó como director del Observatorio Astronómico de Córdoba entre el 1871 y 1885 y gracias a sus registros estelares se subsanó la deficiencia en información sobre el cielo austral, lo que valió el reconocimiento internacional. Fue además uno de los primeros astrónomos del mundo en utilizar la fotografía para el estudio astronómico. Ignacio Pirovano, nacido y fallecido en Buenos Aires en 1844 a 1895, fue un destacado cirujano argentino. Se ha destacado no solo por sus calidades quirúrgicas, perfeccionó la utilización de la asepsia en la cirugía argentina y realizó la primera laparotomía del país, sino también por formar una gran cantidad de destacados cirujanos, lo que le valió el título de padre de la cirugía argentina. Acá continuamos con la medicina dentro de este capítulo con las ciencias. Él era hijo de Aquiles Pirovano y Catalina Lleno. Si bien su abuelo y bisabuelo habían ejercido la medicina en Europa, su padre era un platero italiano que había emigrado a la Argentina, pero que no había logrado desarrollarse económicamente. Pirovano decidió trabajar para costear sus estudios, trabajando en una farmacia como farmacéutico y luego llegó a ser practicante del doctor Francisco Muñiz en la guerra contra el Paraguay en el año 1865. Durante las epidemias de cólera
en el año 1867 y de la fiebre amarilla en 1871. Teodoro Álvarez, todos estos nombres nos suenan a hospitales, los que vimos acá, por lo menos en la capital. Teodoro Álvarez fue un médico argentino del siglo XIX, considerado decano de los cirujanos argentinos. Ahí tenemos el Hospital General de Agudos, doctor Teodoro Álvarez, y un retrato del doctor. Teodoro Álvarez nació en Buenos Aires en 1818, hijo de Gabriel Álvarez, combatiente de Trafalgar, y de María de la Paz Yaule y Ocampos. Efectuó sus primeros estudios en la escuela de Nicolás Matorras y Juan Egaña, luego en el Colegio de San Francisco, entonces dirigido por Fray Nicolás Aldarón. En 1830 ingresó a la Facultad de Teología y Derecho Canónico de la Universidad de Buenos Aires, donde se doctoró en teología en el año 1839 con una tesis sobre la competencia de la autoridad pontificia y de los concilios. Siguió la carrera de medicina, se doctoró en la Facultad de Medicina en el 43, a los 25 años, se formó con los doctores Claudio Mamerto Cuenca, José María Gómez de Fonseca, que fue su maestro en cirugía, efectuando su internado en el Hospital de Hombres. El mismo año tuvo el título a petición de los alumnos, fue designado profesor de nosografía y clínica quirúrgica en la facultad, cargo que desempeñó honorariamente hasta 1852. Durante su carrera practicó operaciones que le dieron fama al punto de ser considerado el mejor cirujano de la época. Las más destacadas desde el punto de vista técnica quirúrgica fueron realizadas en el 45, la ligadura de la arteria femoral por aneurisma, amputación del cuello de útero en pacientes con cáncer, ligadura de la arteria humeral, etc. Pero serían las más famosas la cirugía del aneurisma al general Emilio Mitre y la extracción de un cálculo de vejiga a Juan Manuel de Rosas. Del detalle, dice que era de 4,5 de diámetro y 2,5 de espesor, compuesto de ácido úrico puro. Por sus éxitos en urología se lo llamó el Nelatón argentino. Después de la batalla de Casero, formó parte de la comisión reorganizadora de la Escuela de Medicina, ocupó la cátedra de nosografía quirúrgica y en el año 52 dirigió también los servicios de cirugía, partos y dermatología del Hospital de Mujeres. En el año 1865 contrajo matrimonio con María de la Soledad Pérez, con quien tuvo al menos un hijo, el ingeniero agrónomo Teodoro Álvarez, quien tuvo destacadas tareas en el Hospital de Mujeres, al ejercicio particular de profesión y docencia, hasta que con su salud quebrantada, sosteniendo serias divergencias con el presidente de la Facultad de Medicina, Juan José Montes de Oca, renunció a su cátedra en el año 1875. En 1880 fue nombrado miembro de la Real Academia de Medicina en España y en el 88 consiguió la jubilación de la Facultad de Medicina y de la Sociedad de Beneficencia. En el año 89, 1889, en reconocimiento a su carrera, se le nombró académica honorario de la Universidad de Buenos Aires. Falleció en su ciudad natal el 25 de agosto de 1889. En su sepelio pronunció una oración fúnebre el doctor Mauricio González Catán y el 17 de junio de 1901 se dio el nombre de Hospital Teodoro Álvarez al mismo. Aquí lo estamos viendo. Manuel Augusto Montes de Oca Rodríguez Palavecino, nacido en Buenos Aires en 1831, fallecido también en Buenos Aires en el 82. Fue médico político argentino. Era hijo del doctor Juan José Montes de Oca y de Irene Rodríguez. Durante el gobierno de Juan Manuel de Rosas, Manuel Augusto siguió el exilio a sus padres que se establecieron en la isla de Santa Catalina, donde inició sus estudios allí en Brasil. Continuó su formación en Río de Janeiro, en esa época capital de Brasil, y ya de regreso en Buenos Aires los continuó en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, de la que su padre, Juan José, fue designado vicepresidente. El 15 de diciembre de 1854, Juan José Montes de Oca asumió temporalmente la presidencia para poder entregar el título de doctor en medicina a sus hijos gemelos, Manuel Augusto y Leopoldo Montes de Oca. Fue profesor titular de las cátedras de anatomía y clínica quirúrgica, esta última tras la jubilación de su padre, y decano de la Facultad de Medicina de dicha casa de estudios. Su actividad profesional estuvo ligada a la de su hermano y juntos asistieron a los enfermos durante las famosas epidemias de cólera del año 1867 y 1868 y de fiebre amarilla
de 1871 que asolaron terriblemente la ciudad. Introdujo el método listeriano de antisepsia, fue jefe del Hospital General de Hombres desde 1874 a 1882 y miembro de la Academia Nacional de Medicina desde 1857 hasta su fallecimiento. En su carrera política fue diputado provincial, diputado de la Nación Argentina y ministro de Relaciones Exteriores de Nicolás Avellaneda. En su gestión en la Cancillería intentó acordar algunos límites con Chile. Su sobrino, Manuel Augusto Montes de Oca, fue ministro de Relaciones Exteriores de José Figueroa Alcorta. La avenida Montes de Oca, en el barrio de Barracas, en la ciudad de Buenos Aires, donde vivía, lleva su nombre. Y aquí tenemos una ilustración del siglo XIX para orientarnos sobre el método listeriano, donde se ve a Joseph Lister en el centro utilizando un difusor de fenol como antiséptico en un quirófano. De ahí vieron el tema del método listeriano por Joseph Lister. Bueno, ahí tenemos la avenida Montes de Oca en una foto de época, hermosa foto de referencia. ¿Y qué pasa con la Cruz Roja Argentina? Bueno, hablando de la ciencia, de la medicina, Guillermo Colesberry Rawson Rojo, nacido en San Juan en el año 1821 y fallecido en París en 1890, fue un médico, higienista y político argentino que se desempeñó como ministro del Interior durante la presidencia de Bartolomé Mitre entre 1862 y 1869. Además, impulsó la creación de la Cruz Roja Argentina junto a Toribio Ayerza. En junio de 1880, hijo de un médico estadounidense, Rawson realizó sus estudios primarios en su ciudad natal. Se trasladó a Buenos Aires para realizar sus estudios secundarios y posteriormente se doctoró en medicina. Regresó a San Juan y se opuso al gobernador Nazario Benavides, quien ordenó su arresto en 1853. Tras ser liberado, fue elegido diputado por el Congreso Nacional, que tuvo lugar en Paraná. Allí se opuso a Justo José de Urquiza. Tras renunciar a la cartera del Interior, Rawson representó a Buenos Aires en la Convención Constituyente de 1870. Luego ejerció los cargos de diputado y senador nacional por su provincia natal, San Juan, a partir de 1870 y de 1874 respectivamente. Tras las epidemias de fiebre amarilla que se sucedieron en Buenos Aires entre 1870 y 1871, Rawson se dedicó al estudio de las epidemias y de las enfermedades de la higiene, de las epidemias de fiebre amarillo, y escribió lo siguiente: a ver, yo he presenciado por razón de mi profesión lo que ha sucedido en la epidemia pasada. Yo recuerdo la soledad que se hacía en torno de los enfermos. Yo he visto abandonado el hijo por el padre, he visto a la esposa abandonar al esposo, he visto al hermano moribundo abandonado por el hermano. Qué directo nos llega esto, ¿no? En estas épocas que estamos transitando ahora en lo contemporáneo, y qué tremendo y cómo se repitió esto también. Este es un monumento a Guillermo Rawson, ubicado en la avenida Las Heras y Porredón, aquí en Buenos Aires, Argentina, obra de Héctor Rocha. Fue inaugurado en septiembre de 1928, está hecho todo de mármol, con las figuras en bronce. A un lado se encuentra la elocuencia, al otro el saber, siendo coronado por las figuras de Guillermo Rawson y la ciencia. La tumba de Guillermo Rawson, ubicado en el cementerio de la Recoleta, fue declarada Monumento Histórico Nacional en 1946. Y la avenida Guillermo Rawson, en Rawson, provincia de Buenos Aires, Argentina, lleva su nombre. Y la Sociedad Científica Argentina. En junio de 1872, un grupo de 5 estudiantes de ciencias exactas, liderados por Estanislao Ceballos, promovieron la creación de la Sociedad Científica Argentina. Un mes después, el 28 de julio del año 72, se realizó la asamblea de fundación, eligiéndose como presidente al ingeniero Luis Huergo, el primer ingeniero graduado en 1870 en la República. Ahí estamos viendo un retrato de Estanislao Ceballos y el logo, el escudo de la Sociedad Científica Argentina, con su fecha, 1872. Las instituciones científicas y técnicas argentinas al primer ingeniero argentino, Luis Alberto Huergo, 1837-1913.
El 6 de junio de 1870 egresó del Departamento de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires el primer ingeniero civil de Argentina, Luis Augusto Huergo. Lo acompañó en esa primera graduación a otros 11 egresados, nada más. Y se declaró el Día de la Ingeniería Argentina. En 2010 podemos ver ahí el primer auto eléctrico fabricado en el país, un Fiat 147, modificado por estudiantes e ingenieros de la UTN de Rosario. Y el año 1969, el Pucará, biplaza bimotor de ataque y apoyo táctico diseñado y construido por completo en la Argentina. En el año 1875, la inauguración del primer dique de carena de Argentina diseñado por el ingeniero Huargo. La Sociedad Científica Argentina es una de las entidades locales más tradicionales, permanentes y altamente representativas del interés por la ciencia vernácula e internacional. El hecho fundacional se dio el 28 de julio de 1872 y se transformó en una constante auspiciante de múltiples encuentros, viajes de estudio, promoción y realización de las primeras exposiciones científicas e industriales, sostén de las expediciones a tierra distantes del país, animadora de conferencias, seminarios, dispuesta siempre a congregar a las más destacadas personalidades vinculadas a la ciencia y cultura del país o de visita por él, evaluadora de proyectos, asesora del Estado en temas puntuales sometidos a su consideración y una variedad de otras promociones. El derecho patrio argentino comprende dos etapas. Ahora le toca el turno al derecho en este video donde se habla de la cultura, de la ciencia, de la educación. La etapa del derecho precodificado desde el año 1810 hasta la Constitución de 1853 y los códigos nacionales. La etapa del derecho codificado con los códigos nacionales, el Código de Comercio del año 1862, el civil de 1871, el penal de 1886 y el de minería de 1887. Se denomina derecho codificado a las normas que se encuentran agrupadas en un código, como el Código Civil, el Código Penal, el Código Procesal Civil, el Código de Procedimientos Penales, Código Procesal Constitucional, entre otros. Se denomina derecho no codificado a las normas que no se encuentran agrupadas en un código. Durante el gobierno de Justo José de Urquiza fueron impulsados varios proyectos sobre esta materia. El retrato de don Justo José de Urquiza. Y el Código Civil de la República Argentina fue el cuerpo legal que hasta el 2015 reunía las bases de ordenamiento jurídico en materia civil en la Argentina. Fue redactado por Dalmacio Vélez Arfield, que vivió de 1800 a 1875, abogado y político argentino, autor del Código Civil de Argentina en 1869, vigente hasta el 2015, como culminación de una serie de intentos de codificación civil que tuvieron lugar en el país. Fue aprobado por el Congreso de la Nación a libro cerrado, es decir, sin modificaciones, el 25 de septiembre de 1869, mientras la Ley 340, promulgada el 29 de septiembre del mismo año, entrando vigencia el 1 de enero del 71, con numerosas modificaciones, desde ese entonces constituyó la base del derecho civil argentino, y cuando entró en vigencia, a partir del 2015, el Código Civil Comercial de la Nación. Ahí lo vemos un retrato de Dalmacio Vélez Arfield y una imagen del Código Civil. El Código de Comercio de la República Argentina fue el cuerpo legal que reguló las bases del comercio, los actos de comercio, la consideración legal del comerciante, entre otras materias mercantiles, en todo el territorio de la República Argentina, desde el 10 de septiembre de 1862 hasta el 1 de agosto de 1915, cuando entró en vigencia el Código Civil y Comercial de la Nación. Dada en la sala de sesiones del Congreso Argentino en Buenos Aires el 25 de noviembre de 1886, se basó en un proyecto del doctor Enrique Rodríguez. El Código de Minería rige los derechos y obligaciones y procedimientos referentes a la adquisición, explotación, aprovechamiento de las sustancias minerales, petróleo y otros hidrocarburos. Ahí vemos una imagen de la minería de época. El Código Penal del año 1886, primer Código Penal para la Nación, Ley 1920, del 7 del 12 de 1800, desde el 7 del 12 de 1886. Fue sancionado por el Congreso
sobre la base del proyecto del doctor Carlos Tejedor y entró a regir el 1 de febrero de 1887. No incluye la legislación penal en su totalidad, sino que deja al margen contenida la ley número 49, la federal sobre crímenes y delitos contra la nación. Carlos Tejedor, Buenos Aires, 1817-1903, fue un jurisconsulto político argentino, gobernador de la provincia de Buenos Aires entre 1878 y 1880. Fue una de las más intransigentes figuras del centralismo porteño. Carlos Tejedor paseándose por las calles de Buenos Aires en 1897 con Galera, y ahí tenemos también su tumba, su sepulcro. El establecimiento de la historiografía argentina, otro punto a tocar en este capítulo, se explica fácilmente. El país se estaba construyendo y no había tiempo para hacer historiografía, pero después de Caseros, de la batalla, sobre todo de la batalla de Pavón en 1861, se inició la historiografía nacional y los iniciadores fueron Vicente Fidel López y Bartolomé Mitre. Historia de la historiografía argentina. Vicente Fidel López, Buenos Aires, 1815-1903. Fue un libre pensador, historiador, abogado y político argentino que fuera electo diputado nacional de 1876 a 1879, año en que fue nombrado Gran Maestre de la Gran Logia de Libres y Aceptados Masones hasta 1880. Y luego fuese designado ministro de Hacienda de la República Argentina desde 1890 a 1892. Y ahí vemos una imagen de Vicente Fidel López y de su clásica enciclopedia de historia argentina, que es maravillosa, con todos sus tomos. Por supuesto, está vigente, se puede adquirir con su punto de vista, por supuesto. Recordemos que son historiadores que marcan la pauta, no son siempre relatos, da un punto de vista también. Manual de la Historia Argentina, dedicado a los profesores y maestros, que la enseña, también de Vicente Fidel López. Como historiador, engañó a generaciones enteras, Mitre, dicen, ¿no? Algunos opinan. Había escrito la historia de Belgrano, bastante criticada por Vicente Fidel López en esa época. Adolfo Saldías, liberal, discípulo y admirador de Mitre, le propuso a Mitre, y este lo alentó a continuar con la historia de la tiranía de Rosas y la liberación de Mitre. Adolfo Saldías se tomó las cosas en serio y resolvió todos los documentos de la época, y hasta el propio archivo de Rosas en Inglaterra, facilitado por Manuelita, su hija. Cuando terminó su historia de Rosas, luego Historia de la Confederación Argentina, basada en un estricto estudio de la documentación, le mandó orgullosos un ejemplar a Mitre para pedir la opinión sobre su investigación histórica. Mitre le mandó a Saldías una carta con una serie de tonterías, reprochándole, entre otras cosas, que no había mantenido los nobles odios que todo liberal debe mantener a toda tiranía. O sea que para Mitre la historia no se hace en base a documentos, sino a nobles odios. El loco Sarmiento fue más sincero. Jovencito, no tome como oro de buena ley y ley todo lo que hemos escrito contra Rosas, nosotros. Éramos sus enemigos políticos. Bueno, esto es un punto de vista muy particular para que vean que Argentina siempre está dividida en dos bandos. José Manuel Estrada, 1842-1894. Si son argentinos, recordarán los manuales Estrada. Político argentino, fue diputado, intelectual, escritor y destacado orador, profesor universitario, fue rector del Colegio Nacional de Buenos Aires. Escribió numerosas obras sobre educación, historia, política, fue diputado nacional por la Unión Católica y rector del Colegio Nacional de Buenos Aires. Se destacó por su firme oposición al laicismo y al liberalismo propio de la generación del 80, que gobernó entre la segunda mitad del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX. El 17 de septiembre, en conmemoración de su fallecimiento, se declara en la Argentina el Día del Profesor, y se diferencia del Día del Maestro. Paul-François Groussac, nacido en Toulouse, Francia, en 1848, fallecido en Buenos Aires en 1929. Fue escritor, historiador, crítico literario y bibliotecario franco-argentino. Fue director de la Biblioteca Nacional de 1885 a 1929. Ahí tenemos la imagen de François Groussac, de Paul-François Groussac, y la portada del libro Fruto Vedado, Costumbres Argentinas. Buenos Aires, 1884.
Paul Grusac, en su despacho de la Biblioteca Nacional, en 1905, fue un intelectual fundamental en la Argentina de fines del siglo XIX. La relación de Paul Grusac con la literatura argentina no es la de un irremediable desencuentro, a pesar de cierta visión predominantemente durante el siglo XX. La afirmación opuesta tampoco es verdadera. Más bien diríamos que su viaje intelectual por las tierras de la literatura nacional estuvo signado por un vínculo insistentemente conflictivo. Hermosa foto vintage. Su póstuma reputación fue apoyada por menciones frecuentes en los ensayos críticos de Jorge Luis Borges, nada más ni nada menos, quien escribió su necrología. En el ensayo autobiográfico La ceguera, Borges mencionó la influencia de Grusac sobre Alfonso Reyes, a quien le apreciaba mucho. Nos dice, Alfonso Reyes me dijo, Grusac, que era francés, y me enseñó cómo debe escribirse en castellano. Ahí tenemos una imagen de un joven Borges y la escultura de Grusac. Pasando al periodismo, el diario La Nación fue creado en 1870 por el político argentino Bartolomé Mitre, quien fuera uno de los líderes del Partido Unitario Porteño hasta 1862. Luego el líder del Partido Nacionalista, con el que fue elegido presidente de la Nación, como mencionamos antes. Luego de vencer al líder del federalismo, el entrerriano Justo José de Urquiza, en la célebre batalla de Pavón del año 61. Terminado su mandato presidencial en 1868, Mitre nombró el periódico a partir del nombre de su partido político, que aludía a su proyecto de conformar un fuerte Estado nacional con sede en la ciudad de Buenos Aires y capaz de dominar las autonomías provinciales. La Nación fue la plataforma, el diario La Nación, fue la plataforma de acción política del mitrismo. Desde ese momento que se configuró como una de las principales fuerzas de oposición al roquismo, encarnado en el Partido Autonomista Nacional, PAN, cuya principal expresión mediática fue el diario La Prensa, dirigido por el político roquista José Cepaz. Al morir Mitre en el año 1906, fue sucedido al frente del diario por sus hijos, Bartolomé Mitre, Iberia y Emilio Mitre. Este último creó Sociedad Anónima La Nación en 1909, que sigue siendo la sociedad propietaria del diario. En 1909 y 1912, los codirectores fueron los nietos del fundador, Luis y Jorge, y luego el primer presidio, el mismo presidió el directorio y el segundo fue el director periodístico. En 1932, Luis Mitre asumió ambas funciones, las que mantuvo hasta su muerte en 1950. Desde entonces hasta su fallecimiento en 1982, el diario fue conducido por Bartolomé Mitre, bisnieto del fundador, y desde el año 1982 hasta el presente, por el también llamado Bartolomé Mitre, tataranieto del fundador. Su lema es, el diario, La Nación será una tribuna de doctrina. Ahí vemos la comparación entre los dos diarios tan legendarios de la Argentina. La prensa ya no existe más, La Nación sí. El primer ejemplar de la prensa fue publicado el 18 de octubre de 1869. Su fundador, José Cepaz, que se ocupó en persona de vigilar la redacción y la impresión. Su primer director fue Cosme Mariño y su primer editor responsable fue Jorge E. Cook. A partir de su edición inaugural comenzó a salir todos los días a las 3 de la tarde. Desde el inicio la prensa precisó su ideología liberal afirmando: su credo lo formarían la independencia, el respeto al hombre privado, el ataque razonado al hombre público y no a la personalidad individual. Ahí vemos una imagen del doctor Paz y vemos también ahí el hermosísimo edificio que está en la Avenida de Mayo de la prensa, que todavía está, por supuesto, que culmina con la escultura arriba en la cúpula, con antorcha, con lámpara, ¿no? Como si fuera una estatua de la libertad. Eh, Fue también vinculado con el poder José Cepaz, diputado nacional, embajador de Roca en España y Francia. El PAN, el Partido Autonomista Nacional, por su parte, se convirtió en un virtual partido único durante las décadas siguientes y en pocos años la prensa se convirtió en el principal diario del país. Ahí tienen la fachada, como les comenté, el diario de la prensa, en la Avenida de Mayo 585, digna de visitar. Obra de los ingenieros arquitectos Gainza y Agote, diríamos de estilo Beaux-Arts, actual sede de la Casa de la Cultura de la Ciudad de Buenos Aires.
Ahí se lo ve, miren qué belleza el edificio, de estos edificios hermosísimos, historicistas que tenemos en la capital de la República Argentina. Y para ir culminando, vamos a ver el otro edificio precioso que está frente a la Plaza San Martín, de los tantos palacetes hermosísimos de la Belle Époque construidos en Buenos Aires por estas familias de gran poder adquisitivo. Palacio Paz, mandado construir por José C. Paz en 1900, fue la residencia más grande y lujosa de Buenos Aires a comenzar el siglo XX. En el año 36 fue vendida al ejército argentino para que se instalara allí el Círculo Militar, que funcionó un museo. El diseño y construcción fue del arquitecto Louis-Marie Henri Sorté y el contratista, el ingeniero Carlos Agote, que fue su constructor. Es muy lujoso. Bueno, espero que les haya gustado este recorrido. Es intenso, sí, lo pueden rever en partes a los estudiantes que necesiten datos. Acá tienen bastantes sobre la historia de la cultura argentina, la ciencia, la educación, las universidades y el periodismo y también la astronomía. Bueno, muchas gracias. Capítulo 8 de la historia cultural argentina. Pronto subiré el capítulo 9. Y este recorrido va a integrar 12 capítulos, de los cuales les comento, el capítulo 12 ya está subido porque habla del mueble argentino como parte de la cultura. Así que a los fanáticos que me siguen de la historia del mueble pueden verlo ya, a los fans, perdón. Bueno, muchas gracias, hasta el próximo video. Un placer siempre estar con ustedes.